pensamientos de destrucción, pensamientos de suicidio, pensamientos de no puedo más. ¿Cuántas vidas Satanás ha destruido? Diciéndole a la gente, tú no eres nadie. ¿Para qué vives? Nadie se preocupa por ti. Pero cuando voy a la palabra del Señor, y no tiene nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en Él. Nada de lo que el enemigo dice es verdad. Y mira más a Jesús. Eso lo comprendí empezando el ministerio. Las 4 mentiras que el enemigo nos ha hecho creer. Las 4 mentiras que el enemigo nos ha hecho creer. Usted nunca va a vencer si no entiende contra qué está luchando. Hay personas que están preocupados por el tema político, otros están preocupados por el tema económico, otros dicen si hubiera más educación, si las guerras se detuvieran a nivel mundial, entonces la solución vendría. Pero debemos abrir nuestros ojos a cuál en sí es el problema. ¿Quién es nuestro enemigo? Y conocer ese enemigo es entender cómo actúa. Nuestra lucha, lo dice la Biblia, no es contra carne ni sangre. En otras palabras, no es en sí con personas de este mundo. Hay una batalla que nosotros tenemos y es una batalla espiritual. Así, cuando te preocupas demasiado por lo que está pasando en el mundo o en Colombia o en otros países, estás olvidando que detrás de todo lo que pasa y las cosas malas, que obvio hay que verlas en su contexto, hay que entender que detrás hay un adversario y hay un enemigo. Ese enemigo, la Biblia lo menciona como Satanás, el diablo, lo habla como la serpiente antigua, el dragón, según lo que dice Apocalipsis. Así que ese es nuestro adversario. Y no solamente él, sino el ejército de maldad que quiere gobernar en este mundo. No podemos ignorar eso. Ignorar eso es prácticamente darle la batalla ganada a nuestro adversario. Así que la Biblia constantemente nos está diciendo que hay una batalla que nosotros tenemos. Y hay un enemigo. El enemigo es Satanás. Ahora acompáñenme, porque una de las cosas que sabe hacer muy bien el enemigo es mentir. Y miente de tal manera que mezcla verdades. Siempre que el enemigo va a mentir, es astuto para hacerlo. Él no va a decir la mentira para que usted lo descubra. Él va a intentar camuflar la mentira. Él te va a dar un vaso con agua, pero le va a agregar un poco de cañería, unas goteras de cañería. ¿Te imaginas? ¿Te tomarías un vaso de agua con algunas gotas de cañería? Solamente son unas gotas. No lo haría, ¿cierto? Lo mismo es el enemigo. El enemigo ha tenido toda la historia de la humanidad para aprender a mentir. Y no solamente eso, yo quiero que leamos, dice San Juan capítulo 8, el versículo 44. Mira lo que dice. Desde el comienzo, hablando de nuestro enemigo, Satanás, él fue un asesino y no tiene nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en él. Nada de lo que el enemigo dice es verdad. Y mira lo que dice en esta versión, traducción, lenguaje actual. Dice, cuando dice mentiras, habla de lo suyo, porque es un mentiroso y padre de la mentira. Una cosa es decir una mentira. Otra cosa es ser mentiroso. Y otra cosa es ser padre de la mentira. Si hay algo que el enemigo sabe hacer muy bien, es decir mentiras. Por eso esta noche queremos quitarle el velo al enemigo y descubrir cuáles son esas 4 mentiras que el enemigo más insiste en poner en nuestra mente, en nuestras vidas. Y muchos de nosotros hemos creído a esas mentiras. Y por eso hay vidas en derrota, por eso hay personas
que no pueden salir de ciertas situaciones porque no comprenden que el enemigo les está mintiendo y ellos están creyendo. Ahora, hay dos cosas que según este texto, San Juan capítulo 8, el versículo 44, dice que el enemigo hace o que tiene. Número uno, el enemigo vino para matar, es un asesino. ¿Asesino de qué? Asesino de la paz, asesino del gozo, asesino no solamente de nuestro cuerpo, porque los asesinatos, los homicidios, detrás hay una fuerza oscura del enemigo que hace que las personas disparen un arma, que tomen un puñal y destruyan la vida de otro. Pero también la Biblia nos habla de la peor muerte, y es la muerte espiritual. Cuando se muere el gozo, cuando se muere el amor, cuando se mueren tantas cosas en nuestras vidas. Es un asesino de sueños, es un asesino de propósitos. Así que el enemigo ha venido para eso. Él ha venido para destruir los hogares y las familias. Y necesitamos entender cómo lo hace él. Es un artista de la mentira. Tiene la capacidad de hacernos creer cosas que no son ciertas. Y ha tenido toda la historia de la humanidad para repetir una y otra vez esas mentiras. Me he dado cuenta en los eventos que he ido, a los campamentos que he ido, en las iglesias donde he estado, que hay 4 mentiras que el enemigo por encima de todas son las que más repite. Y lo triste es que muchas personas le creen a él. Vamos hoy a descubrir las armas secretas del enemigo, las mentiras que utiliza, y vamos a confrontarlas por la palabra. ¿Por qué es tan importante leer la Biblia? Porque la Biblia es la espada del Espíritu. En otras palabras, usted no puede batallar espiritualmente contra lo que está intentando inundar su vida, sino a través de la palabra. La Biblia es nuestra espada. En otras palabras, con ella nos podemos defender de lo que el enemigo nos está diciendo. La Biblia habla en Efesios sobre el escudo de la fe que puede apagar los dardos de fuego del enemigo. Ahora, quiero que te mires como un guerrero. Estás en medio de una batalla. ¿Qué hace Satanás? Te envía dardos de fuego. Eso es lo que dice la Biblia. Y tú necesitas un escudo que es el escudo de la fe. Pero ese escudo de la fe no puede ser si no tienes espada. La espada hace al escudo. Porque la fe viene por el oír, y el oír que de la palabra de Dios. En otras palabras, el centro está en la palabra, que es lo que dice la Biblia. El enemigo te puede decir muchas cosas, pero cuando tienes conocimiento de la palabra, no vas a permitir que te hiera con sus dardos. El enemigo quiere destruirte, acabarte. Esos dardos que el enemigo envía son pensamientos. Pensamientos de destrucción, pensamientos de suicidio, pensamientos de no puedo más. Pensamientos como esos, el enemigo los va a enviar. Por eso cuando escuchas cita con tu maestro, cuando escuchas palabra de Dios en alguna red social, cuando vas a la iglesia y te nutres con la palabra, entonces hay una barrera que creas entre lo que el enemigo te envía y lo que tienes. Tú tienes la palabra. Tú tienes la promesa más grande de Dios escrita y debes conocerla, porque es a través de la palabra que tú vas a vencer. Cuando Jesús fue tentado, fue a través de la palabra que Jesús venció. El enemigo lo atacó también con la palabra, porque repito, lo que hace el enemigo es mezclar una verdad con una mentira. Eso le encanta a él, y así destruir nuestras vidas. Ahora vamos con esas mentiras que el enemigo nos dice. ¿Cuáles son, hermano Wilson, esas 4 mentiras? Las que más el enemigo utiliza. Escúchame, la mentira número 1 es que te va a mentir diciéndote que Dios es un amargado. Escúchalo bien. La primera mentira que te va a decir es que no puedes disfrutar de la vida porque hay un Dios amargado en los cielos.
Hay personas que ven a Dios así. Y es la primera mentira. Creen que Dios es un viejito con barbas blancas en el cielo, dispuesto para lanzar un rayo al que peque. Hay gente que ve a Dios así. Y eso es triste. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto, la serpiente fue astuta, porque el enemigo es astuto para decir las mentiras. Y una de las cosas que la serpiente le dice a Eva cuando la está tentando es: oye, Eva, con que Dios te prohibió que comieras de todos los árboles del huerto. Dios no dijo eso. Dios dijo que no comieran de un árbol, pero de todos los árboles sí podían comer. Así que el enemigo te va a hacer creer que Dios no te está dejando o no te va a dejar disfrutar de la vida. Hay gente por eso que dice: yo no conozco de Dios, ni voy a Dios, porque es que la gente es muy amargada. Pero cuando realmente entras, conoces a Dios, te das cuenta que no hay un gozo más grande que tenerlo a Él en la vida. Que si hay gente que hace fiesta, somos los que conocemos de Dios. Todos los días estamos alabando su nombre. Mira, el evangelio no es una tortura. Dios no nos quiere tener metidos a nosotros en un lugar. Eso sucedió hace muchos años, cuando las personas creyeron que los conventos y los monasterios eran la solución para poder vivir una vida agradable a Dios. No es así. No tienes que encerrarte. Tú puedes vivir una vida extraordinaria en Dios, en tu trabajo, en tu universidad, donde quiera que estés. Hay personas que creen que por nosotros seguir a Cristo somos amargados. Y dicen: es que ustedes tienen un Dios que lo prohíbe todo. Y no es cierto. Dios nos ha dado la capacidad de disfrutar de la vida, pero a través de lo que Él tiene. Mira, los mandamientos de Dios no son gravosos. En otras palabras, los mandamientos de Dios no es una pesada carga. No, los mandamientos de Dios son buenos. Y cuando Dios dice que no hagamos algo, es porque Él nos ama. Te voy a dar solamente un ejemplo. Cuando Dios dice no robarás, ¿a quién le gusta que lo roben? Alguien que levante la mano allá y diga: a mí me gusta, me encanta que me roben. A nadie. Uno consigue las cosas y no espera que se las roben. Duele cuando alguien le roba algo a uno. Así que Dios colocó ese mandamiento, porque lo que Dios quiere hacer es que nosotros podamos vivir bien, sin quitarle nada a nadie. La ley de Dios nos da tranquilidad. Cuando usted no roba y cumple ese mandamiento, usted está tranquilo. No está esperando que lo vean de la empresa y se den cuenta que hay un descuento, hay algo que no aparece en la nómina. Usted está tranquilo porque no ha robado. Así que la paz y el gozo viene a través de los mandamientos de Dios. El enemigo va a mentirte, haciéndote creer que Dios es un amargado. El Salmo 37:4, mira lo que dice: deleítate a sí mismo en Jehová. O sea, gózate en Dios. Levántate en las mañanas y sonríe. Dios quiere que vivamos días en Él. Dios no quiere que desperdicies tu tiempo. Dios quiere que disfrutemos cada momento con nuestra familia, con nuestros hijos, en la universidad. Soy de las personas que me gusta charlar, hablar. Me río mucho. Me gusta hablar sanamente con las personas. Y créanme que disfruto cada momento de mi existencia. Dios quiere que disfrute la vida, pero que disfrute la vida bajo su palabra. Porque tristemente el hombre, cuando vive fuera de la palabra de Dios, se hace más daño, se destruye a sí mismo. Así que el Señor dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hay sueños que tienes, hay anhelos que tienes. Yo tenía un sueño, soñaba con ir a los Estados Unidos. Dios me dio ese privilegio de ir. Soñaba con montarme en la montaña rusa más grande del mundo, y Dios me dio la oportunidad de cumplir ese sueño. Son anhelos que uno tiene y que Dios se los cumple
Pero cuando se los cumple, uno sabe que detrás de todo está Dios. Mira, Primera de Timoteo 6:17. Mira lo que dice la Biblia. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas. ¿Qué nos da Dios? Todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Cuando te comes una fruta, cuando amanece, cuando estás viendo un anochecer y ves la luna en todo su esplendor y las estrellas, gózate. Hay tantas cosas por las cuales disfrutar de la presencia del Señor. La Biblia dice que aún los cielos cuentan la grandeza de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La vida cristiana no es una amargura. La vida cristiana es un gozo continuo porque tenemos a un Dios alegre. Alguien estará diciendo, hermano Wilson, ¿cómo que un Dios alegre? Sí. ¿Sabías que los niños no se acercan a ningún amargado? Pero la Biblia nos dice que los niños querían estar con Jesús. No sé qué hacía Jesús en ese momento. No sé si jugaba con ellos, escribía en tierra, qué sé yo. Pero lo que sí sé es que los niños no quieren estar con alguien amargado. Jesús tenía una forma de atraer a los niños tal que los niños querían venir a que Él orase, los bendijera. Y Pedro, lleno de amargura, le dijo a los niños, sálganse de acá, quítense de acá, niños. El maestro está muy ocupado haciendo milagros. Y Jesús le dijo, no, Pedro, no le impidas a los niños venir a mí. No le digas que no vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Si hay alguien que anhela tu felicidad, es Dios. Por eso acércate a Él con confianza. A veces cuando me encuentro con esta mentira del enemigo, me doy cuenta de personas que no entienden realmente quién es Dios y qué quiere hacer Dios en sus vidas. Dios quiere que disfrutes de las cosas que Él nos da en abundancia, según 1 Timoteo 6:17. Ahora, segunda mentira del enemigo. Te va a mentir diciéndote que no eres nadie, que no eres importante. Esa es una de las mentiras que muchos han creído de Satanás. El enemigo viene y le dice, no sirves, tú no eres nadie, quítate la vida. Y muchas personas obedecen a esa mentira del enemigo. ¿Cuántas vidas Satanás ha destruido? Diciéndole a la gente, tú no eres nadie. ¿Para qué vives? Nadie se preocupa por ti. Pero cuando voy a la palabra del Señor, me encuentro con todo lo contrario. Dios tiene cuidado de nosotros. Hay un Dios que le importamos. Hoy puedes estar seguro de decir estas palabras. Yo tengo un Dios que me ama. Tengo un Dios que me conoce por el nombre. Hay una escena en la Biblia que siempre me ha impactado mucho. Trata acerca de los 2 espías que van a reconocer la tierra que Dios les había prometido a Moisés y a todo el pueblo de Israel. Los 12 espías tienen que ir y mirar qué está pasando, qué está sucediendo en aquella tierra, si realmente es una tierra que fluye leche y miel, donde hay tanta bendición. Y entonces, estos 12 espías van a investigar. Eso está en Números, capítulo 14. Y me impacta porque la Biblia dice, capítulo 13, habla de los espías. Y dice en el versículo 31, mas los varones que subieron con él dijeron, mire, después de haber ido a la tierra, haber espiado la tierra, regresaron. Y mire lo que dicen 10 de ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo,
La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de aquella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. ¿Saben qué está diciendo estos 10 espías? Están diciendo, nosotros no somos nada. Nosotros somos langostas. No somos importantes. Ellos son gigantes. Ellos son hombres de grande estatura. Tienen armas. Tienen también una tierra que fluye leche y miel. O sea, una tierra fructífera. Pero ellos se sentían como langostas. Una de las mentiras que más le funciona al enemigo es hacerte creer que eres lo que en realidad no eres. El enemigo te va a decir, fracasada, perdiste a tu esposo. Fracasado, perdiste a tu esposa. Fracasado con tus hijos. Fracasado con tal cosa. Tú no sirves, tú no vales, tú eres una langosta. Y si crees la voz del enemigo, entonces el enemigo va a ganar la batalla en tu vida. Mira, tú no debes creer lo que el enemigo dice de ti. Tú no debes creer las voces y los dardos del enemigo diciéndote que no eres nadie. Deténgase un momento en el nombre de Jesús. Y allí donde está, confronte ese dardo que el enemigo te ha enviado. Quizás hace unos días atrás te ha dicho, tú eres un fracasado. Mira cómo los demás prosperan, en cambio tú eres un fracasado. Si crees esa palabra del enemigo, serás lo que el enemigo dice que eres. Pero hoy no estamos para escuchar lo que el enemigo dice de nosotros. Es lo que Dios dice de nosotros. ¿Y qué dice Dios de nosotros? Cuando tú crees y te colocas en la posición en la que Dios te ha dado, entonces vas a empezar a vivir vidas extraordinarias en Dios. Tienes que pararte en el nombre de Jesús y decir, yo sí soy alguien. Yo soy un hijo de Dios. Puede que no tengas riquezas, puede que no tengas una casa, puede que no tengas quizás un vehículo. Si lo tienes, gloria a Dios. Pero quizás no hayas alcanzado sueños que tenías. Pero no eres un fracasado. Si eres un hijo de Dios, si has recibido a Cristo en tu corazón, entonces tienes una razón suficiente para decirle al enemigo, no me vengas con tus mentiras. La Biblia dice que yo soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Yo soy el especial tesoro de Dios. La Biblia dice que aún somos la niña de los ojos de Dios. Si no te ubicas en el lugar donde Dios quiere tenerte, el enemigo fácilmente te va a destruir. Pero cuando tomas la palabra de Dios y dices, hermano Wilson, ¿sabe qué? Me voy a ubicar en el lugar donde debo estar. Yo soy un hijo de Dios y voy a ver la gloria de Dios. Cuando te sientes como lo que eres, lo que Dios dice de ti, y tomas esa palabra y le dices, Señor, yo no soy ningún fracasado. No, Señor. Yo sé que he tenido errores, pero tengo un Dios que me está guiando. Tengo una propiedad a mi nombre espectacular en el reino de los cielos. Está a mi nombre y tengo un Dios más allá de las estrellas que conoce mi nombre, que fue a la cruz a morir por mí. O sea que me alegra tanto cuando nos apropiamos de ese Dios personal. Cuando usted lee la Biblia, no se encuentra con un Dios tanto de naciones, no un Dios de grupos. No. Es el Dios de Abraham. Utiliza nombres. Es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Hoy puedes con toda confianza decir como digo yo,
Mi Dios es el Dios de Wilson Rojas. Aprópiese de esa verdad y diga: mi Dios es Dios de Carolina, es Dios de Juana, es Dios de Roberto, es Dios de Carlos. Aprópiese de ese Dios. He escuchado personas decir: yo soy el niño mimado de Dios. Y en realidad Dios no tiene hijos mimados, pero se están apropiando de ese conocimiento de saber que son hijos. Es necesario sentirnos así: hijos, herederos, coherederos de las grandes bendiciones de Dios. Si el enemigo te dice que no eres nada, levántate en el nombre de Jesús y dile: yo sí soy alguien en Cristo. Estamos hablando de las 4 mentiras que el enemigo más nos ha hecho creer. Número 1, hablamos de hacernos creer. Él nos va a mentir. El diablo nos va a mentir diciéndonos que Dios es un amargado. Número 2, el diablo nos va a mentir al decirnos que no somos nada. ¿Cuál es la tercera mentira? La tercera mentira es que el enemigo te va a mentir diciéndote que no puedes cambiar. Esa es una de las mentiras que más le gusta. Son aquellas personas que le han prometido a Dios cosas, pero que han fallado, que le han dicho: Señor, nunca más lo volveré a hacer. Y resulta que al pasar el tiempo vuelven a caer en lo mismo. Y hay tristeza en ellos. Y a veces los he encontrado en los campamentos cabizbajos. Están tristes. Les pregunto: ¿qué les pasa? Hermano, es que fallé. Me pasó esto. Me sucedió esto. Pero son personas que aman a Dios. El punto es que están entre si continuar o quedarse en el camino. La mentira del enemigo número 3 es decirte que no puedes cambiar, que el hábito oculto que tienes no lo puedes cambiar, que la lucha que estás enfrentando no la puedes vencer, no puedes conquistar esa área de tu vida coja, esa área de tu vida que todavía no se ha fortalecido en Dios. Yo recuerdo en un campamento que de tanto decirle al Señor: Señor, no voy a volver a hacer esto. Recuerdo un campamento donde le dije: Señor, no te voy a hacer promesas, pero sí voy a hacer algo. Voy a prometerte, Señor, que voy a seguirte hasta el día de mi muerte. Esa promesa sí la puedo hacer. Y créame que me he caído muchas veces. He resbalado, he cometido errores, a veces nuestro carácter. Nunca me he mostrado como un hombre perfecto, no lo soy, tengo tantos errores. Si no, pregúntele a mis hijos. Si hay gente que lo conoce a uno en la familia. Hay momentos en los cuales tengo que luchar contra la ira, a veces con ciertas cosas, porque todos tenemos debilidades. Y la obra todavía no está terminada. Dios tiene que seguir trabajando en nosotros. Así que no somos perfectos. No puedes llegar un día en que tú digas: gracias al Señor, desde tal año soy perfecto. No, no hay perfectos. Hay personas imperfectas, caminando todos los días hacia la perfección, santificándonos en Dios. Precisamente para eso es la palabra. Para eso estamos los predicadores. No para mostrarnos como perfectos. Los predicadores estamos para decirle a los imperfectos como nosotros que hay un Dios que empezó la buena obra en nosotros, pero que todos los días tiene que perfeccionarla hasta el día de su venida. Tú no vas a ser perfecto, sino hasta el día en que Dios transforme tu cuerpo en la perfección que Él desea. Eso va a ser cuando Él venga por nosotros, o cuando nos llame aún de la misma muerte. Solamente va a ser ese momento de gloria. Mientras tanto, tendremos que seguir luchando con ciertas áreas de nuestra vida. Es cierto, cuando conocemos en Dios vamos madurando. Tampoco es para quedarnos como niños, peleando por cosas. Pablo habla acerca de que no nos podemos quedar como niños. Pero cuando vamos madurando en Dios, nos vamos enfrentando a otras cosas y a otros retos y a otras luchas. Así que esa mentira del enemigo
tiene usted que hacerle una X y decirle: no te la voy a creer más. Todos los días voy a mejorar en Dios, porque Dios me va a transformar todos los días en como Él quiere que yo sea. Hace unos años me llevé una gran sorpresa. Para mí fue un momento muy, muy lindo, donde Dios me dio una lección. Había una persona que fue a visitar en una fundación. Es una persona que aprecio mucho y es una persona que estuve yendo constantemente a visitarle en la fundación, a darle palabras de ánimo, de aliento, a llevarle comida, a llevarle vestido. Y recuerdo que después de un año en esa fundación, llegaron los resultados de cómo les había ido en el estudio. Y cuando le llegó el resultado, había perdido el año. Así que recuerdo que fui a visitarle y me quedé hablando con él. Y comencé a recriminarle, a decirle: oye, pero es que lo único que tenías que hacer en esta fundación era estudiar. Y perdiste el año. Y me llené de rabia. Y le dije: ¿sabes qué? Todas las veces que te visité, todas las veces que te vine a traer algo, y como yo he sido de bien contigo, me llené un poco de ira. Y en ese momento, un hombre que estaba allí me dijo: don Wilson, ¿podemos hablar? Y yo: claro, ¿cómo no? Era uno de los instructores. Me miró a los ojos y me dijo: don Wilson, ¿es cierto? Él perdió el año. Perdió el año académico, pero no perdió el año. Y yo le dije: ¿por qué lo dice? Y me dijo: porque durante este año no consumió droga, así que no lo perdió. Las palabras de él me dejaron desarmado. Tuve que bajar la cabeza, regresar y decirle: aquí estoy, te voy a seguir apoyando. No entiendo tu lucha porque nunca tuve una lucha con la droga, pero ganaste el año. Y esa experiencia me llevó a pensar cómo nos ve Dios. Dios no me exige a mí como le exige a otro. Dios no le exige a alguien que está aprendiendo a gatear que camine como adulto. Dios tiene misericordia. Y tiene misericordia de aquellos que están empezando a caminar. Y también tiene misericordia de mí, que llevo ya un tiempo caminando con el Señor. Pero la misericordia de Dios no deja de ser. Y estaba pensando en que quizás has fallado en algunas áreas de tu vida, pero hay otras áreas en las que has crecido. Y si has crecido en esas áreas, eres un victorioso. Tú no has perdido el año. Tú puedes cambiar todos los días en Dios. Y si hay cosas que tienes que dejar, y si hay rencores que tiene el Señor que trabajar con ellos, Dios lo va a estar haciendo. Mientras tanto, Él te dice: no te dejes creer de la mentira del enemigo cuando te dice que no puedes cambiar. El perro no puede ser más perro. El gato no puede ser más gato. Será gato y perro. Pero usted, como hijo de Dios, puedes todos los días crecer. Que el 31 de diciembre del año 2022, si Dios nos lleva a finalizar este año, si es la voluntad de Dios, que usted pueda decir: ¿sabe qué? En este año 2022 crecí en amor, crecí en perdón. No soy perfecto, pero estoy creciendo. Lo que Dios está esperando de nosotros es fruto. Que todos los días crezcamos en ese fruto del Espíritu. Cuarta mentira que el enemigo te va a decir, y que no vamos a permitir que nos la diga más. Hoy tenemos que decir un rotundo no al enemigo. No te vamos a creer más esos dardos, enemigo. No vamos a recibir más esas palabras de desánimo y de destrucción, porque estamos en Cristo. Estamos aferrados a Él y a su palabra. La cuarta mentira que el enemigo nos dice es la siguiente: te va a mentir diciéndote que estás solo. La soledad es una de las cosas que el enemigo más aprovecha para encerrarnos, para deprimirnos, para meternos a veces en un cajón
y creer que nadie está viviendo lo que estamos viviendo nosotros. Jesucristo vivió de una manera la muerte que se le conoce como la pasión de Cristo, porque murió con pasión, o sea, murió de la peor manera. Créanme, por mucho que tengamos sufrimientos, no estamos viviendo el sufrimiento que Cristo padeció en la cruz del Calvario. Jesucristo estuvo allí con los clavos en las manos, los pies, durante no 1 ni 2 horas, sino durante un buen tiempo allí. Pero no solamente eso, no fueron tanto las heridas en su cuerpo, fueron las heridas de ver a sus discípulos negarlo, fueron las heridas de un hombre que lo entregó con un beso, fueron las heridas de tener que ir solo al sepulcro, tener que ir solo al Gólgota, los soldados romanos burlándose de él, como un malhechor, como una persona. Es como que te estén condenando en este momento en la silla eléctrica y todos los burladores estén a tu lado. Y no cualquier silla eléctrica, sino una silla eléctrica que te duele demasiado. Hay dolor en tu cuerpo intenso. Si estás en esa condición y en este momento nos estás viendo desde una silla eléctrica, entonces puedes decir: Dios no me entiende. Tú no estás solo en tu aflicción. Hay un Dios que vivió los peores momentos que un ser humano pueda vivir. ¿Sabe para qué? Para gritarnos desde la cruz del Calvario: yo te entiendo. Yo sé que la traición, yo sé que es cuando alguien nos señala sin compasión. Yo sé que es que ni siquiera los más cercanos estén contigo en este momento. Viví un momento aún de soledad en el Getsemaní. Nadie estuvo orando con él. Pero esos momentos de soledad no quieren decir que estemos solos. Hay un Dios que está pendiente de lo que estamos viviendo, de lo que estamos pasando, de nuestras luchas. Mira, hay un texto que le tapa la boca al enemigo cuando nos va a decir esta mentira, cuando nos dice que estamos solos. ¿Sabe cuál es ese texto? La Biblia dice que Jesús va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa escritura me ha impactado muchísimo, porque significa que Dios está siempre allí, aun cuando tú le fallas, aun cuando tú incluso le das la espalda. La fidelidad de Dios está allí. Dios no vive por la emoción que sientas. Si Dios viviera por nuestras emociones, sería un Dios que estaría quizás, qué sé yo, 25 días del año con nosotros, pero el resto de días que quizás te sientas mal no va a estar. Dios no es así. Dios no depende de tu hígado ni de tu estado de ánimo. Dios prometió estar contigo siempre. Así que aunque no lo sientas y aunque creas que Él está lejos, la Biblia me dice que no está lejos, que está tan cerca que lo puedes tocar esta noche. Está tan cerca que no importa lo que hayas hecho, puedes venir a su presencia y decirle: Señor, aquí estoy. Me humillo delante de ti. Y Dios te va a escuchar. Hay un texto en la Biblia: Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Eso significa que no hay ningún sentimiento de culpa, no hay ningún pasado que Dios no pueda tocar, que Dios no pueda restaurar. Así que no estás solo. Tienes a un Dios que está contigo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay un círculo de protección alrededor tuyo, alrededor de tu casa. Apropiate hoy de estas palabras y dígale: Señor, tú, aun cuando duermo, velas mis sueños. Puedo confiar en ti, puedo estar tranquilo en ti. He mencionado estas 4 mentiras del enemigo, porque son de las 4 que más utiliza.
Segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. El enemigo es astuto. El enemigo quiere decirte Dios no está. El enemigo quiere decirte Dios es un amargado. El enemigo te va a decir no eres nadie. El enemigo te va a decir no puedes cambiar. Pero esas 4 mentiras hoy las quitamos en el nombre de Jesús. Hoy las rechazamos en el nombre de Jesús. Yo quiero invitarte como un soldado de Dios a que hagamos una oración de batalla espiritual. Una oración donde le digamos al enemigo, me estabas diciendo de estas 4 mentiras, estas 2 o estas 3 o las 4 completas. Y hoy he recibido esta palabra. Ahora entiendo que es tus dardos, enemigo. Que la palabra del enemigo, la que está intentando nublar mi mente, nublar mi confianza en Dios. Pero hoy tomo la palabra y combato cualquier cosa que el enemigo quiera hacer contra mi vida. Cualquier dardo de fuego del enemigo se tiene que apagar. Y en el nombre de Jesús vamos a hacer una oración de combate. Estoy llamando a los ejércitos de Dios. Estoy llamando a los guerreros del Señor Jesucristo que Dios está levantando. A usted, a su familia. Y no le permitamos más al enemigo decirnos mentiras. Él es mentiroso. Va a utilizar la mentira siempre para destruirnos. Es el papá de las mentiras. Es el padre de mentira. Pero hoy, en el nombre de Jesús, vamos a pararnos en el lugar donde Dios quiere que estemos. ¿Estamos listos, ejército de Dios? Vamos a orar en el nombre de Jesús. Allá donde está en casa, párate firme, cierra tus ojos y empieza a decirle, Señor Jesús, esta noche, hoy me apropio de tu palabra. Hay mentiras que el enemigo quiere hacer que yo crea, pero hoy he descubierto lo que él me está diciendo. He descubierto lo que el enemigo quiere que yo oiga. Hoy en el nombre de Jesús, mis oídos están solo para escuchar tu voz, mis ojos para entender tu palabra, mi boca para alabarte, Señor. Así que esta noche nos paramos como un ejército, proclamamos tu nombre, Señor Jesús, y sabemos, Señor, que somos de tu ejército y sabemos que somos hijos tuyos, Señor. Hoy entendemos que tu propósito es darnos gozo, es darnos, Señor, ese amor y esa paz. Tú no eres un Dios amargado. Tú eres un Dios de paz, de amor, eres un Dios bueno. Vivir en ti lo más grande. Es un deleite, como dice tu palabra. Señor Jesús, hoy no vamos a escuchar la voz del enemigo diciéndonos que no somos nada. Señor, somos tus hijos. Por tanto, Señor, hoy estamos aquí pidiéndote también por las situaciones que estamos viviendo. Cada uno de los que está allí, Señor. Yo sé que estás obrando a esta hora, Señor, en una enfermedad. Sé que estás obrando, Señor, en la necesidad de alguien. Dios, coloca en el corazón de esa persona la identidad tuya. Coloca en esa persona ese anhelo y ese deseo de buscarte, pero también de entender que somos linaje, que somos real sacerdocio. Entender quiénes somos. Señor, si el enemigo vino con la mentira de decirnos que no podemos cambiar, Señor, hoy en el nombre de Jesús nos paramos como soldados. No somos perfectos, pero nos estamos perfeccionando en ti, Señor. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a que haya fruto de tu espíritu en nuestras vidas. Y si el enemigo nos está diciendo que estamos solos, hoy en el nombre de Jesús, derrama de tu presencia sobre aquellos que se han sentido solos. En este momento, Señor, que tu presencia caiga sobre cada uno de los que nos están escuchando, nos están viendo. Que tu espíritu, Señor, hoy tome sus vidas, que ellos puedan sentir el toque sobrenatural de tu presencia, que ellos entiendan que nunca han estado solos, porque tu palabra, Señor, es verdad. Y hoy nos aferramos a tus promesas como niños. Si tu palabra lo dice, yo lo creo y sé, Señor, que estás conmigo como poderoso gigante. Tú vas conmigo siempre. Y las veces, Señor, en que no he querido caminar,
Aún en tus brazos me has tomado y me has llevado, Señor, en este camino de la salvación. Ayúdame a continuar, porque no estoy solo. Aunque tu padre y tu madre te hayan dejado, con todo Jehová te recogerá. Aunque tus hijos te hayan dejado, con todo Jehová será tu esposo. Será el que guarde tu casa. Tú tienes un Dios. Tú tienes un Salvador. Él va adelante contigo, te lleva por encima de las pruebas y te ha traído hasta aquí esta noche para que lo entiendas. No estás solo, tienes a un Dios que te entiende y un Dios que te va a llevar de victoria en victoria. En el nombre de Jesús oramos, Señor, nos aferramos, Señor, a esta palabra y sabemos que los que te aman, todas las cosas nos ayudan